Bienvenidas, bienvenidos al grupo de estudio de Solo tu Perro, el lunes 16 de marzo del 2026. Estamos trabajando un artículo, es el último artículo que vamos a trabajar sobre esta temática que ya hemos tocado varias veces acá, porque es de altísimo interés, y es los perros distinguen las señales químicas emocionales de sus conespecíficos, es decir, de otros perros. Las autoras son muy conocidas, Alexandra Horowitz, conocida por todos seguramente, y una chica Wang, creo que se llama Alicia Wang, quien se encargó de hacer toda la investigación, el planteamiento, etcétera, fue Alicia Wang, y Alexandra Horowitz estaba un poco, no directamente en los tests, sino haciendo correcciones y dando su mirada global sobre el artículo, ¿no? A mí me pareció un texto de gran interés, porque creo que se pueden sacar muchas cosas interesantes para el trabajo clínico, para el trabajo profesional nuestro. Pero como siempre en ciencia, no hay que extrapolar a todo, porque solo un cierto avance, una cierta dirección, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Yo tenía ganas de leer la traducción del abstract para tener, y ahora no lo encuentro. Vaya por Dios. Un minutito. Y aquí preparado. Exactamente. Vaya, vamos. Vaya. Pues no la tengo. Lo siento. Iba a leer la traducción del abstract que tenía preparada, pero no la tengo. Así que no la leo. Bien, la cuestión es un artículo que trabaja sobre una muestra pequeña de perros en un entorno de laboratorio, y lo que han hecho es pedirle a una perra, una única perra, un ejemplar, unas muestras de distintos tipos de olores, de distintos lugares del cuerpo, después de 3 eventos diferentes. 1, después de despertarse. 2, después de jugar con una pelota, después de haberle tirado una pelota varias veces. Y 3, después de que le cortaran las uñas, efectivamente. Entonces, con esas tres muestras, lo que se piensa es que había... aquí tengo, gracias Santos. No, lo vas a leer tú mismo, ya que hiciste el trabajo, que me ha mandado el abstract aquí por... con esas 3 muestras, lo que quieren presentar al grupo de perros es 3 distintos, supuestamente, emociones, olores de emociones de un perro, a ver cuál es la reacción. Vamos a ir matizando todo esto porque como siempre, hay que matizar. Santos, si quieres, te pido, por favor, que nos presentes el abstract, nos leas un poco el inicio. Espero que sea exactamente esto, pero bueno, adelante.
La comunicación emocional facilita las interacciones sociales entre los animales. Aunque los perros pueden discriminar y mostrar conductas apropiadas al contexto en respuesta a muestras de dolor de humanos estresados y no estresados, no se había investigado su capacidad para diferenciar olores emocionales de otros perros, ni la función más amplia de estas señales en la comunicación intraespecífica. En un paradigma de habituación-discriminación se presentaron a 43 perros muestras de olor de una perra desconocida recogidas tras situaciones consideradas alegres, estresantes y de línea base o relajadas. Los sujetos mostraron tiempos de investigación más prolongados ante olores nuevos que ante olores repetidos, lo que indica una discriminación exitosa y deshabituación. En concreto, distinguieron entre olores de alegría y de línea base y entre olores de alegría y de estrés. Además, los perros mostraron respuestas conductuales distintas según el contenido emocional del olor, incluidas diferencias en conductas relacionadas con estrés y alegría, proximidad a distintos objetos, propietario, persona desconocida y fuente de olor, y postura corporal. La exposición a olores de estrés provocó las conductas de apego previstas, caracterizadas por una mayor proximidad a sus propietarios y una menor proximidad a personas desconocidas, lo que sugiere una respuesta a estados emocionales de otros perros que podría reflejar contagio emocional. Estos resultados demuestran que los perros pueden percibir y responder conductualmente a olores emocionales de congéneres, subrayando el papel del olfato en la comunicación emocional intraespecífica canina. Extraordinario. ¿Y qué podemos decir sobre esto? ¿Empiezo yo? Tú mismo. A ver, yo soy súper crítico normalmente con los estudios y aún más crítico cuando se trata de olfato. Para mí el olfato hace años que lo es todo, tanto porque me dedico soy instructor de perros de mantrailing, pero también porque justamente observar perros, tanto en trabajo como en mi día a día, a mí me ha traído un montón de ideas acerca de lo que puede, o sospecho que puede ser el olfato para los perros. Entonces, lo que me sugiere este estudio, para empezar, es que la ciencia está llegando con pasos muy pequeños y prudentes a lugares donde la convivencia cotidiana con perros nos ha llevado a algunos ya hace mucho tiempo. A veces, pues eso, da la sensación de que llega tarde a algo que los que convivimos con perros ya no es que lo sospechásemos, es que sabemos que es así. Entonces, creo que los científicos adolecen de experiencia a la hora de entender a los perros, por lo que las preguntas que hacen a veces no están a la altura del perro. O sea, el perro no es un humano con superpoderes. Y ese es el problema, que lo vemos casi siempre desde el punto de vista del humano cuando hacemos preguntas a un ser de otra especie. Y el perro no tiene superpoderes, el perro es un perro. Nada más. Entonces, en vez, parece como que lo que el perro puede llegar a hacer está bajo sospecha. O sea, en vez de partir desde un punto de vista de que no somos capaces de entender lo que puede percibir, parece que tiene que demostrar desde el inicio lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, en vez de si el perro es capaz de diferenciar las emociones de un perro por el olor, en vez de eso, yo pensaría más en otro tipo de cosas, no sé, desde el punto de vista de qué matices puede distinguir, cómo organiza la información, cómo se comporta con el olor. Yo es que creo que el perro se comunica con los olores, independientemente de que el ser que los emite no esté delante. Eso es súper importante. Uh-huh. Sí, Carmen, dime. Sí, no, iba a decir que has puesto un dedo en una llaga muy, muy grande y creo que yo te doy la razón, yo estoy de acuerdo contigo en que
cuando estamos en contacto con perros, mucho tiempo y muchas horas cada día, llegamos a unas conclusiones que para nosotros son evidentes, ¿no? Y cuando entramos en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí a estos papers y a toda esa industria de la ciencia científica, ¿no? Nos encontramos, como dices tú, planteamientos muy limitados, ¿verdad? Muy reducidos, ¿no? Pero ya acabo con esto. Es que es normal también que esos planteamientos sean reducidos porque hay que empezar por un punto para después hacerse otras preguntas. Exactamente. Por lo Entonces, cual, aunque no me gusten en sí los planteamientos porque me parece que es menospreciar al perro, por otro lado, son muy necesarios estos estudios. sí, Porque por lo menos nos demuestra que vamos por el buen camino, avanzando esos pensamientos. exactamente, exactamente. Y exactamente, eso adelantaste, o sea, eso es exactamente, es necesario que existan y tienen que ser así, y son pequeños y son cortos, y este texto, específicamente este texto me parece que es muy prudente con lo que afirma y con lo que concluye. Y tengo la percepción también de que es un texto que no está estudiado para saber algo sobre los humanos, sino realmente para saber algo sobre los perros. Y está en una dirección, en ese sentido, muy adecuada, creo, porque habla al final incluso de la importancia que va a tener este tipo de trabajos, por ejemplo, para el bienestar del perro, pensando en perros que viven en la misma familia o los refugios o el mismo convivir de los perros en urbano, por ejemplo, ¿no? Que significa que exista este intercambio químico, ¿no? Eh, y creo que ahí, yo no conozco a Alice Wang, pero conozco a Alexandra Horowitz por lo que le he leído y entonces sé que ella sí que tiene esta cercanía más con los perros, ¿no? Eh, Así que por mi parte, un check al artículo en ese sentido, que es un pasito en una dirección importante, pero como siempre que decimos acá, se nos queda muy cortito, ¿no? Muy cortito. O sea, lo que dice lo dice bien probado, y lo que dice es muy poquito en realidad. Solo dice, los perros son capaces de discriminar olores y se comportan de manera distinta dependiendo de la fuente del olor que nosotros le hemos traído pensando que es alegría, calma y estrés, que también ha sido medido por situaciones conductuales de lo que vemos, ¿verdad? Entonces ahí hay muchas inferencias dando vueltas, ¿no? Muchos pasos que estamos asumiendo, ¿no? Pero por lo menos dicen que es eso, no afirman más de lo que muestran, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo aplaudo, me felicito por nos felicitamos a las que lo elegimos en su momento por haberlo elegido como un artículo para estudiarlo nosotros acá. Porque a mí me parece que va en la dirección esa que dices tú, Santos, en la dirección correcta, ¿no? Pero se nos queda cortito, como tantas cosas, ¿no? Gracias por ese súper comentario, te lo agradezco. Sara. Vale, pues que estoy súper de acuerdo con lo que dice Santos en que, o sea, que ya a medida que iba leyendo el artículo, iba pensando, y todo esto ya lo sabíamos, o yo lo he oído mil veces, o lo he leído por aquí y por allá, pero luego, pues o sea, por un lado, como esa necesidad de confirmar las cosas, ¿no? A nivel científico, a lo mejor, pero yo me imagino que esto ya está confirmado en otros estudios. Bueno, aparte, o sea, no en perros, ¿vale? No la reacción con perros, pero de otra manera sí lo hemos visto, con la reacción a los marcajes, por ejemplo. Entonces, Sí, tú ves a un... pero eso no está en un paper. Eso Ya, eso lo has estudiado en un curso. ya. Y lo usamos nosotros en el trabajo profesional, o sea, constantemente, ¿no? Sí, sí, por eso, en ese sentido es lo que dice Santos también, ¿no? Que ya lo hemos o intuido o estudiado o de alguna forma detectado
analizado de otra forma, que no en un laboratorio. Y entonces a mí me ha faltado un poco en las reacciones, en todo el etograma que dan. Por ejemplo, me ha sorprendido que no hubiese ningún tipo de marcaje. Sabes que a lo mejor porque yo veo los perros cuando huelen algo en la hierba o donde sea y marcan, ya sea con las patas o marcaje podal o de orina. O sea, te está diciendo que hay un olor que le está generando una emoción. Eso no lo dice el artículo, ¿no? No, Eso lo vale, sabemos. dices que no me salga. Vale. Eso, Vale, ok. eso es el decir Vale, popular, voy a bueno, decir aquí. que es especular, dices, porque no está, No, bueno, no, es el sentir es lo que se dice. Lo que pasa es que ese es justo el salto entre la teoría y la práctica. Ahí estamos tocando justo ese punto tan difícil, ¿no? sí, bueno, ya. De lo que te dice la práctica O y sea, lo que dice la investigación experimental. Ahí siempre hay Ya. diferencias. Claro, Pero lo claro. interesante es que en estos dos casos van en la misma dirección, tanto la Sí, por eso, experimental. bueno, sí, eso, que me resulta en el etograma, en las muestras de comportamiento que han elegido, que no apareciese a lo mejor ningún tipo de marcaje, ¿sabes? No sé si tiene sentido o no, pero como que de alguna manera le he echado a faltar un poco esa respuesta conductual que a lo mejor ha sucedido, pero no la han tenido en cuenta como tal. De todas formas, yo creo que acotaron tanto las muestras que recogían de la hembra y después el experimento en sí era tan corto, en un espacio cerrado, sin ventanas ni nada de nada. Me refiero que posiblemente no diese tiempo a tanta comunicación, ¿sabes? Y de hecho era un olor de alguien que no estaba presente y un olor antiguo. El perro Ya, es diluido. capaz de entender que ese olor es antiguo también. Sí. Entonces, creo que posiblemente, a ver, si viésemos el vídeo, igual empezaríamos a añadir cosas que estamos viendo cada uno, ¿sabes? Pero ellos buscaban digamos, tenían ya listado de cosas que tenían que observar a ver qué cambios se producían. Entonces, creo que igual no había tiempo o no había contexto para ese tipo de comunicación. Y por otra parte estoy pensando que ese listado ya venía, digamos, probado o confirmado por otro estudio, ¿no? Entonces, así es como se construye la ciencia, ¿no? O sea, algo que ya se haya probado, entonces sobre eso vamos a poner un ladrillito encima, ¿verdad? Pero si metieran un nuevo etograma, habría primero que probarlo. Habría que hacer un estudio anterior a este, creo yo, ¿no? En la mentalidad del investigador de este tipo, el investigador experimental, ¿no? Es que quizás si buscasen ese tipo de interacción con la muestra, posiblemente hubiesen puesto otro escenario. Que era más difícil de controlar. Ahí está siempre la validez, la validez técnica, digamos, la validez metodológica y la validez etológica. Nosotros siempre vemos que hay fallas en la validez etológica. O sea, esto no te explica cómo es la vida real de los perros y su manera de usar el olfato para conocer a los otros perros, en absoluto. Pero desde el punto de vista metodológicamente hablando, para hacer un examen, un test de laboratorio, sí que están medidas todas las variables, hasta tal punto de decir solo queremos una hembra que nos dé las muestras para que no sea una cosa por individuo, sino por emoción. Y entonces hacen un resguardo, ¿verdad? Sí. En ese sentido me ha parecido súper interesante el estudio, que otros los vemos como mucho más amplios, mucho que al final entran en juego más variables que no tenían en cuenta y al final este está súper acotadísimo y súper controlado. Sí, en ese sentido es más cuidadoso, más prudente, ¿no?
Y justifican cada paso y además al final explican todas las limitaciones que tiene. En términos de esto es lo que hay que estudiar. Por ejemplo, las señales fisiológicas. ¿Cuál es la respuesta fisiológica del perro cuando...? Porque aquí solo hicieron respuestas conductuales, ¿no? Según ese topograma que he elegido. Pero sería interesante saber qué es lo que le está pasando al perro cuando está viendo eso. Y a mí me llamó mucho la atención esa conclusión de los perros investigan más, hay más tiempo de investigación ante ese estímulo joyful, alegre, supuestamente, ¿no? Alegre o positivo, que ante el negativo. Y la explicación que ellas mismas dan al final diciendo, claro, es que si es negativo, lo más probable es que no quieran investigar tanto, sino que se alejen. Porque es aversivo, de algún modo, el estrés. A mí eso me pareció, eso es entender un poco a los perros, ¿no? Eso es conocer. Sí. Y bueno, en referencia a eso que dices, yo he sacado, no sé si es la conclusión del artículo, pero que realmente los perros no distinguen entre alegría y estrés, ¿no? Para ellos no es eso. Priscila me dice que no es eso. Es que eso no sé si lo he interpretado bien. Que no distinguen entre alegría y estrés. Ellas, las investigadoras, en este trabajo, porque no es no pueden decir los perros del mundo mundial, sino en este trabajo, los resultados de este ¿Los trabajo, perros? sí, es que no hubo diferencia significativa a ver si lo digo bien. En cuanto a tiempo, sí que hubo diferencia. Los perros tardaron más tiempo investigando las muestras de alegría que las muestras de estrés. Eso sí. Sí. Vale. Es que hay, sí, vale, ok. Investigando. O sea, Sí, que el más tiempo tiempo era... olfateando, más tiempo en ese punto. Vale, más ¿Qué tiempo en la significa eso? alegría. Y no tanto en la situación base. En cambio, porque eran dos pruebas, ¿te acuerdas? Era la prueba 1 y la prueba 2. La prueba 1 era para medir habituación, deshabituación, ¿no? Y la prueba 2 era para saber cuáles eran los movimientos corporales que hacían con respecto a esa deshabituación. Cuando se enfrentan con un olor, uno de estos tres olores, ¿cuál es el comportamiento corporal ante esos tres olores? Eran dos partes del ejercicio, ¿verdad? Dos pruebas. Entonces, en la primera dijeron, efectivamente, los perros tardan más tiempo en cuanto a temporalidad, más tiempo olfateando las muestras de alegría. Me da cosa decir alegría porque no sé si es alegría eso, pero Sí. estrés positivo, yo qué sé cómo le llamamos eso, ¿no? Porque también yo me pregunto, ¿cómo se sentirá esa perra cuando le tiran la pelota tantas veces? O sea, ¿estará estresada tal vez? Pues depende del perro también, ¿no? Por eso. ¿Cómo sé yo que eso es joy? Que eso es alegría. Pero lo que se salva es que sí que hay distinción entre esto y esto. Aunque no sepamos la valencia, sí que había distinción en tiempo de olfateo y en efecto corporal al olfatear. Sea lo que fuere lo que está olfateando, pero había distinción. Y distinción significativa y consistente. ¿Me explico? ¿Me estoy equivocando, chicos? Por favor, corríjame. No sé. Pri, tienes la mano levantada. Olis, ¿cómo va? Mira,
Me encantó, me pareció un artículo súper lindo para ir desmenuzando así como estamos haciendo, ¿no? Pero me gustaría empezar por donde empezó Santos con el tema de la muestra y con esto que decís vos, Carmen, esta clasificación que hacen. Bueno, el perro cuando toman la muestra, realmente el joy de perseguir a la pelota es porque está contenta, le gusta, es por un trastorno obsesivo compulsivo de correr la pelota, está totalmente estresada, ¿no? O sea, todas esas consideraciones al momento de es como un signo de pregunta, ¿no? Depende del individuo, como decías vos, Sara. Ahora, por ejemplo, cuando al momento de cortar las uñas, que supuestamente es un momento estresante, cuando se hace la comparación entre esa muestra de estrés con la parte de relax o de baseline, el perro no distingue. Con lo cual, o cortar la uña para ese perro no es estresante, o está habituado al corte de uñas, entonces sí lo mueve un poquito, pero no del todo. Yo como muestra de una situación estresante iría a un refugio a tomar muestras de ahí, en donde los perros sí realmente están estresados. Sí, pero acuérdate Yo, que necesitaban muestras de un único individuo, las 3 exacto, muestras de un único individuo. exactamente. Entonces, al estar tan limitado a un individuo que además es hembra y que además está castrada, entonces ahí también tenés como varias limitaciones, ¿no? Sí, sí. Y además... Yo ahora voy a defender un poco el estudio, porque sí, Uh-huh. efectivamente, tiene limitaciones, pero también tiene ventajas. Ah, sí, sí, porque es solamente una sola cosa con Claro, la que uno era compara. Sí, sí. para discriminar. Este perro Sí. está reaccionando de esta manera porque es esta perra y no aquella. A eso No, voy. es siempre esta perra. Entonces, el valor, en mi opinión, el valor está en que sí se puede decir que los perros discriminan olores y discriminan Sí, distintas sí, situaciones sí. emocionales. Eso sí, sí, porque además, a ver, el estudio Es también te mucho dice... decir, en mi opinión, es mucho Sí, decir claro. con un paper en la mano, o sea, con la ciencia famosa del laboratorio. Es mucho decir, a lo poquito que se puede decir sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo sobre el Sí, olfato, que nosotros no podemos ver, porque era mucho más fácil la mirada o el oído, pero el olfato es ese tercer sentido que para nosotros es misteriosísimo y que para los perros es primordial. sí, además agrega otra cosa también, que es el tema de por qué el lugar de la nariz levanta el olor también. No es lo mismo si olfatea del lado derecho o si olfatea del lado izquierdo. Eso también es mucho anterior a que nosotros veamos si el perro se aleja o se acerca. O sea, es como un paso previo que también uno observa al momento de cuando el perro se va dirigiendo hacia un olor y un olor tan específico. Y entonces, ahí me parece que también ese detalle es importante observar, ¿no? Cuando uno está en la vida misma, ¿no? Cómo aplicamos esto a la vida diaria, ¿no? Estás paseando con tu perro, estás en tu casa, estás en tu jardín, lo que sea. No es lo mismo cuando el perro se sienta en el medio del patio y levanta el lado derecho o levanta el lado izquierdo. O baja la nariz para el lado derecho o para el lado izquierdo. Y eso ya es una información sumamente valiosa, porque entonces ya sabes qué está pasando adentro de su cabeza, ya sabes qué hemisferio está trabajando, ya sabes si está más contento, si está menos contento, si se va a disparar, si no, si se va a alejar, mucho antes de que mueva las patas, ¿no? Y son esos micromovimientos, y me parece que Santos en este sentido, cuando estás trabajando con el perro, ahí no hay paper, no hay discusión, es una cosa fantástica, ¿no? Como el perro cuando baja la nariz, levanta el olor y baja y se dirige hacia el lugar donde tiene que ir, es una cosa maravillosa, y esto sí lo dice en el paper, ¿no? Cómo observar y qué hemisferios está utilizando el perro para hacer ese acercamiento a ese olor específico, ¿no? Después pasa todo lo demás, pero primero está su cabeza. Correcto. Santos. Bueno, pues a Pris acaba de abrir otro melón. Una de las respuestas emocionales que puede dar el perro es justamente el acercamiento hacia la muestra de olor. Si la muestra de olor le gusta, como a nosotros si nos gusta un olor, estaremos más tiempo investigándolo, pero si algo nos disgusta o emocionalmente nos perjudica o nos disgusta emocionalmente,
el tiempo de investigación de ese olor se puede reducir simplemente por eso. Porque ese olor dice, vale, ya he tenido suficiente, no quiero saber más de esto. Y después hay otra cosa, que son las capacidades olfativas de cada perro. Dentro de lo que ellos miraban es que el perro se mantuviese a 10 centímetros. Conocemos perros que a medio metro o sea, pasan encima de algo y no tienen ni que agacharse, nada más pasando ya son capaces de captar toda la información que necesitan. Sin embargo, otros... Y después, en cuanto al olfato, hay personalidades a la hora de recibir el olfato. Hay perros que son curiosos y quieren investigar porque son curiosos de olfato. Hay otros que son más pasivos, o sea, en plan, pues vale, pues huele a esto y se acabó. Y hay otros que son muy reticentes a olfatear. Entonces, en el caso de que los perros no se aproximasen a la muestra de olor, eran sus responsables los que cogían la muestra y se la ponían a la altura de los ojos para que el perro se acercase. Eso ya es artificial. Entonces, cuando piensas tanto en el olfato, pues como podemos pensar nosotros, encuentras muchos más fallos o tienes muchísimas más dudas. Y eso vuelvo a lo de antes, ¿no? Que quizás la ciencia tendría que apoyarse un poquito más en las suposiciones de los que estamos día a día con el perro que en sí de conjeturas científicas, ¿no? Entonces, si este estudio fuese el comienzo de una serie de estudios dirigida a algo, wow, o sea, nos abriría unas esperanzas enormes. El tema es a ver hacia dónde van con estas investigaciones. Y yo lo último que digo, una de las últimas cosas que oí a Alexandra Horowitz fue la idea de positivizar olores para que los perros pudiesen ir a sitios donde tienen problemas y esos olores les ayudasen a afrontar mejor. A mí la pregunta que me quedaría siempre es, tú quieres cargar un olor de manera positiva para ayudar al perro, pero le presentas a situaciones negativas. Entonces, no se puede ocurrir lo contrario, que ese olor que has positivizado, entre comillas, la acabe negativizando. O sea, por eso digo que a veces yo escucho a mucho y a muchas personas y se me queda corta porque me parece que la visión es tan reduccionista que no es capaz de ver algo que puede tener justo en delante. ¿Dirían ustedes que encuentran una distinción? Voy a dar un salto para arriba, pensando en todo lo que hemos leído, que hay una distinción entre, llamémoslo así, la escuela norteamericana de investigación y la escuela húngara de investigación, por ejemplo. Conversemos sobre eso. Tenías a Pris con algo. Pri, tienes la mano levantada. Sí, no, solo lo que decías de la fuente de aire, Santos, hay una distinción, porque hay dos rooms donde hacen las pruebas. Una sí tiene fuente de aire y la otra no. Y donde tiene la fuente de aire, el pedacito donde está la muestra es más grande, y donde no está donde no hay fuente de aire, la muestra es más chica. Entonces ahí también es diferente, no es lo mismo la cantidad de olor concentrado en un lugar y en otro. No es lo mismo tener un granito de arena en un desierto a un granito de arena arriba de la mesa de tu casa. La dispersión del olor es completamente diferente. Exacto, es totalmente diferente. Y entonces no importa si y vos fíjate que cuando hacen también los test, la muestra la tienen congelada y después la ponen a descongelar y después la usan varias veces. Entonces toda esa degradación de olor también influye en el resultado final, porque no es lo mismo el olor original a los 2 o 3 días después de haber sido congelada y puesta a temperatura, porque lo calienta también, o sea, le ponen una lámpara. Pero lo bueno que tiene es que eso sí lo meten en valor. Las veces que utilizan la muestra. Exacto. Y cómo hace a quienes se expone cada día,
Me refiero que hay factores que sí tienen muy en cuenta. Otra cosa es que no tengan otros en cuenta, como estamos hablando, o sea, la dispersión del olor y las capacidades olfativas, que otras veces hemos hablado de perros entrenados, ¿no? La semana pasada hoy hablasteis de ello, si no me equivoco. ¿Qué es un perro entrenado? Pues un perro entrenado, al fin y al cabo, es uno que está habituado a hacerlo. En este caso, por salvar los cuidados que han tenido en este artículo, yo comparto el grito por algo más etológico, ¿no? Pero dentro de las cosas que han cuidado en este artículo es, por ejemplo, hacen primero un cuestionario a los tutores y dentro del cuestionario aparece la pregunta, ¿dejas que tu perro huela? Es decir, tu perro está acostumbrado y le gusta olfatear. Y la respuesta de los tutores ha sido sí. O sea, han hecho la pregunta. ¿Cuánto, cómo? No sabemos, ¿no? En mentalidad norteamericana con correa corta, no sé. O sea, no lo sé. O con correa retráctil, ¿no? Siendo tirado por la espalda, tampoco lo sé. O del cuello, tampoco lo sé. Pero al menos la pregunta está, ¿no? Sí, son perros a los cuales los tutores les han permitido habitualmente en sus paseos, en su vida diaria, olfatear, ¿no? O sea que una cierta capacidad tienen. Y ninguno viene de ejercitar un deporte de olfato, ¿no? Digo, ya, esto. Pri, si quieres baja tu mano, si no vas a añadir algo más. Y voy a reproponer la pregunta sobre las distintas escuelas de investigación. Si ven distinciones entre el corpus de artículos que hemos estudiado de la escuela, llamémosle oriental, centro europea oriental, europea hacia allá, y la escuela norteamericana. ¿Alguien se anima a decir algo de eso? Pues ya me lanzo, ¿no? Aquí nos daría para hablar horas acerca de las diferentes visiones. Yo es que creo que hay una diferencia grande entre América del Norte y Europa, enorme, en la manera de entender al perro. Yo, sin embargo, en Centroamérica, América del Sur, noto menos diferencia. O sea, hay una visión muy, entre comillas, y espero que no moleste a nadie, muy yanqui de entender ciertos aspectos del perro que contrastan mucho con la manera que tenemos de entenderlo aquí. Y si dentro de Europa hablamos de la escuela escandinava a la escuela mediterránea, pues también hay muchísimo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si la visión es diferente, ¿cómo no van a ser las preguntas diferentes? Claro. Eso lo que quiere decir es, si trabajas desde un paradigma distinto, es obvio que vas a trabajar distinto y vas a mirar diferente. Sí. Sí. Yo de lo poquito que hemos leído acá de investigación en América Latina, solo tenemos lo que hemos estudiado de Argentina, donde los modelos siguen siendo los norteamericanos, pero con esta mirada de hagamos esto fuera de laboratorio, por lo menos. Y una investigación más en lugares, aunque suponga más variables y más dificultad para limpiar la muestra, en lugares, entonces, hacen los tests en el hogar, por ejemplo, con la familia. Y a veces en ausencia del experimentador, del sujeto externo, ¿no? Todo eso tiene sus dificultades a la hora luego de pasarlo a un paper, ¿no? Pero por lo menos tienen esa inquietud más etológica, diría yo. Es poco más lo que no hemos leído nada más de América Latina de investigación, más que Argentina. Así que no te puedo decir del resto de América Latina porque creo que si hay es muy poquito.
Más que nada es igual que en la educación. O sea, a mí yo tengo la certeza, pero me da la impresión también de que la visión es muchísimo más conductista y la nuestra, pues porque seamos latinos o por lo que sea, tiene mucho más en cuenta lo emocional. Entonces, Yo creo que aquí si te refieres al entorno nuestro, al entorno latinoamericano, la gente que se reúne en esta sala, por lo menos, es más emocional que conductista. sí, entonces me refiero, no hablo por metodología, ¿eh? Me refiero a la hora de hacerse las preguntas y a la hora de crear los escenarios. Creo que esa diferencia puede crear esa gran... Sí. Más que nada por eso. Absolutamente. Bueno, en lugar de decir conductista, deberíamos decir que se rige por los principios del aprendizaje. Bien, volvamos al artículo, volvamos a este texto que tenemos delante. Sabiendo todas sus limitaciones y entendiendo que no nos dice todo lo que se puede decir sobre un perro, ¿qué nos ha parecido interesante que dice? ¿O cómo lo dice? O incluso una reflexión, si quieren, sobre el estado de la cuestión, que es las primeras páginas, ¿no? Que yo creo que están, en mi opinión, en su segunda versión, porque esto todavía no está publicado, van a pulir esta primera parte del texto porque tiene ideas repetidas. Hay que darle una pulidita de redacción. Pero a mí me pareció un bonito resumen también introductorio sobre el estado de la cuestión del olfato. Si alguien quiere comentar lo que sea ahora. Pri. Gracias, Carmen. Una linda cosa que también surge de acá es la diferencia que hacen entre machos y hembras, ¿no? Entre perros y perras. Que las perras dicen que cuando en situaciones de más estrés y menos alegría, digamos, hay mayor proximidad a su tutor. En cambio, en los machos pasa que cuando en la condición de alegría, en realidad se aproxima más al extraño, ¿no? Eso también me pareció diferente. La verdad no lo había pensado en estos términos. Y y después con respecto- la muestra de olor Pris sí. era de una hembra. Claro, entonces exactamente. Después dije, no, pero claro, si la muestra de olor es de una hembra, entonces ahí también influye en el estado emocional de si lo olfatea una hembra o si lo olfatea un macho, ¿no? Y tampoco la respuesta del macho hacia el olor de la hembra castrada va a ser igual a si la hembra está entera. Entonces, pero igual está bien esto de medir las proximidades, ¿no? Y de las posturas lo mismo, solamente se fijan en si se queda parado, si se sienta o si se echa, pero al final del artículo ellos mencionan, hacen como la categorización, ¿no? de los comportamientos que se esperaban y mencionan un par más que no se observaron ahí. Entonces como que también los tuvieron en cuenta, como que el perro no solamente se va a quedar parado, se hecho, se sienta, sino que además puede hacer otras cosas, pero que en este caso no se observaron, ¿no? Pero me parece que la muestra sea de una hembra, me parece que también ahí es como, es clave, ¿no? Sí. Y que hay, digamos, como siempre, no responde al por qué, pero sí responde al qué se observa, ¿no? Entonces, lo que se observa es que las hembras, ante estímulos de estrés, tienden, es lo que observaron en esta muestra, en este test, tienden a acercarse más a su tutor. Y los machos, ante estímulos de joy, de alegría, fueron más interesados en aproximarse a lo que está allá, llamémosles el extraño, ¿no? Lo que no dicen es por qué pasa esto, obviamente, sino que dicen esto es lo que pasó, esto es lo que hace la ciencia, describe lo que ve, ¿verdad? Pues no es capaz de, hasta la inferencia de qué significa eso, hay que dar más pasos, ¿no?
Em, y hay otra cosa que se dice aquí al final y casi de pasada, ¿no? O se dice dos veces, al inicio y al final, y es que em, ¿se acuerdan cuando habla de que hay unos experimentos anteriores de otro grupo de investigadores que han trabajado el tema del olor y el estrés referido a los perros y a los humanos, ¿verdad? Nosotros, personalmente, nosotros en esta sede, en este grupo, estudiamos cómo existe una sincronización entre el estrés del humano y del perro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo del pelo, el cortisol en pelo, ¿no? A largo plazo, a long term, y lo vimos en pastores, que había más sincronización, y en perros primitivos, que había menos sincronización, ¿no? Ese es un estudio que hablaba de sincronización de emoción entre humano y perro. Entonces, este estudio dice, y aquellos estudios dicen, esto nos muestra o nos habla de lo que significó o lo que ha significado la codomesticación, ¿no? Está relacionado con la codomesticación. En cambio, el hecho de que los perros reaccionen ante muestras emocionales de sus conespecíficos, pero de una manera diferente, es decir, no si estás más estresado tú y yo me voy a estresar más, necesariamente, que eso es quizá lo que tú preguntaste al principio, Sara. O sea, no cuando huelen más estrés, tenían mayores manifestaciones corporales de estrés, etológicamente hablando. No resultó así. Entonces, sí había discriminación, pero no había ese efecto en el perro. Entonces, la hipótesis de las autoras quiere decir que a lo mejor no hay corregulación emocional entre perro y perro, es decir, no porque tú estés estresado yo me voy a estresar, sino que yo entiendo que tú estás estresado y ya está. Eso es lo que prueba, lo que muestra el artículo es, yo entiendo que tú estás estresado. O sea, yo entiendo que tú has cambiado tu emocionalidad. Entiendo tu emocionalidad, ¿no? Entonces, lo que ellas concluyen o hipotizan o tiran como una idea para ser estudiada es, si no hay corregulación emocional entre los perros, quiere decir que, pudiera querer decir que esto es un rasgo que viene de antes de la domesticación y que forma parte de que es ser un perro. Yo entiendo quién eres tú, lo que te pasa a ti, pero no necesariamente voy a sentir cómo sientes tú, tu perro, ¿no? En cambio, lo que dicen es este hecho de la comunicación química entre perros puede ser previa a la domesticación. Bueno, eso es una cosa que dicen aquí que me pareció curioso, interesante. Y que además dicen y que podría ser la base de lo que luego fue la domesticación. O sea, la capacidad de distinguir las emociones y ya dar el salto a corregularse con las emociones humanas. Ahí es interesante que lo compara con los cerdos también. Sí, exacto. Es ahí donde esto que estoy reflexionando está puesto en esa página justamente. Pri. Sí. Otro concepto que también introducen, me parece, que está bueno, habla cuando olfatean la muestra de olor que se alejan de las personas, de los extraños, habla del concepto de precaución social, ¿no? Eso me parece que está relacionado un poco con lo que vos decías, Carmen, ¿no? Con esto de la corregulación y que la verdad es que esto no hubiera sucedido si ellos no hubiesen convivido con nosotros durante tantos años, ¿no? Entonces, por las dudas, estoy sintiendo un olor que no me gusta, no estoy de acuerdo, o lo que sea, no me hace sentir cómodo, entonces, por las dudas, me alejo, ¿no? Y eso Del también humano. hace, Me alejo del humano, dices tú. claro, sí, sí, Porque el sí, otro perro no está. no, exacto.
Entonces, por eso digo que está relacionado con esto que vos decís, por esto de la precaución, ¿no? Y del riesgo que capaz que significa para eso. Que se aleja de la persona no conocida. Exacto. Como buscando una base más segura en la persona conocida. O sea, exactamente. si este olor me produce inseguridad, entonces voy a estar en un contexto más seguro. Sí. Y esto es lo que señalan acá, ¿no? De todas formas, perdonaré, pero es que yo con todo esto me vuelvo loco y es el tema, que cuando hablamos del olfato ahí no puedo, mi cabeza no calla. Están dando validez a la emoción de la muestra, pero sin embargo, lo que no sé, que yo sepa, no se presta o no se pone en base que es todo del mismo individuo. Entonces, si en lo primero que le presento, aparte de la emoción, está el individuo, en la última habrá menos individuo y más emoción, por lo cual necesito investigar menos también. Me explico. En la muestra neutra ya estás conociendo al individuo, no estás conociendo solamente la emoción. La información que está la toman de 3 zonas diferentes, hay muchísima información de ese individuo. Entonces, después sigue estando el mismo individuo, pero con otra emoción. Dicen el tiempo que disminuye el tiempo de investigación de la primera muestra al presentársela 3 veces. Con la nueva información la investiga más tiempo que la tercera, digamos, y después se le presenta otra. Pero es que es eso, que la información individuo está presente en las 3. Pero ya la has leído, esa parte ya la has leído desde la primera. ¿Y qué es lo que quieres concluir, Santos? No entiendo el final. Que si al principio me tengo que leer 10 hojas, después son 9 más 1 y después son 9 más 1. Es al principio cuando me he leído, en la primera muestra no me he leído las 10 hojas. O sea, en la segunda y la tercera muestra solo me quedo el tiempo de observar o de interpretar lo que cambia en esa muestra. Pero en la primera tenía más información que solo la emoción. Quién es, de qué edad, estado de salud, etcétera. No solo la emoción. Entonces, tú dirías que para hacer los cálculos habría que calcular sobre la segunda a la cuarta vez. No, la primera. Yo creo que la escala que hacen a la hora de presentarlo me parece muy adecuada. O sea, es para que una emoción más potente no solape después la neutra, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que, como hablaba antes Pris también, que a esos mismos perros les hubiese hecho por lo menos otra prueba con un macho con los mismos valores. Ahí ya tendríamos más cosas para valorar. Entonces, creo que se queda corta en cuanto a tanto a cosas que se tienen en cuenta a la hora de catalogar el tiempo de captación del olor, tanto porque no necesitas captarlo tanto tiempo una vez que ya has captado lo primero. O sea, una vez que has captado el ser, después ya solo tienes que captar las emociones. Y el ser ya le tienes captado desde el principio, desde la primera. Después, la capacidad olfativa de cada perro no necesitan acercarse tanto, por lo cual igual piensas que ha estado olfateándolo menos tiempo, y sin embargo igual lo ha estado olfateando incluso más. Desde que entró. Claro, sí, desde que entró. A ver, que después igual te dicen, no, es que al estar dentro de una caja, limpiaron la habitación también, el suelo, pero claro, el resto de la habitación, ¿qué? O sea, si un perro es capaz de encontrar una persona que ha desaparecido hace 2 días, entonces, por eso que al final los estudios siempre decimos lo mismo, que si quieres encontrar algo, lo vas a encontrar. Entonces, la cosa es lo difícil que pongas el experimento para que llegara a esa conclusión, y a veces se pone demasiado fácil. Lo que estoy pensando cuando te escucho es, por supuesto, la gran crítica general que no quisiera
no quisiera que hagamos, porque si no se acaba el grupo de estudios científicos. Se acaba este grupo si no nos tomamos en cuenta lo que se publica. Pero todo lo que se publica es así. No hemos encontrado nada que no sea así, desafortunadamente, ¿no? Pero soltándome eso, que es la base, estoy pensando que nuevamente, no sé si es que nos está pasando con este trabajo, nuevamente lo de siempre, ¿no? La pregunta muy bien planteada, el deseo de investigar de una intuición muy bien planteado, pero luego los cómo se quedan cortos, ¿no? Es decir, la cuestión metodológica es la que no llega a la Mira, altura. cuando nos metemos en redes sociales y empezamos a tener seguidores, empezamos a tener la obligación de publicar cada poco tiempo. Y cuando lo que publicas son artículos, los artículos cada vez son menos relevantes, porque tienes esa obligación, no tienes la inspiración, sino la obligación de publicar, ¿no? Entonces, en muchos casos tienen la obligación de presentar estudios. Y esos estudios, yo ya estoy súper de acuerdo con que el estudio para mí es muy bueno que existas este estudio. O sea, de hecho, me va a servir para apoyar ideas de las que tengo y cuando doy formaciones a decir, mira, este estudio avala esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, no quiero utilizar la palabra, pero me sale decir que son descuidados los estudios. No sé si es descuidado la palabra, son limitados. No, descuidados en el que no voy a tener en consideración estas otras cosas porque en tales casos, si empiezo a tener cosas en consideración, tendría que crear unas, o sea, sería imposible, inviable hacerlo o tendría que crear algo demasiado aséptico, ¿no? Pero sin embargo, no es que se acabe este grupo, es que sin este grupo no habría estas conversaciones. Cierto. Entonces, sigamos, aunque nos frustre un poquito, porque no deja de ser un poco frustrante, ¿no? O sea, yo ahora, después de un año y, ¿cuánto? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 1 año y 4 meses de estar trabajando todas las semanas en esto. Cada vez que alguien en las redes sociales dice, un estudio científico avala que, es que no le hago ni caso. Porque, ¿qué estudio científico avala qué? No tiene sentido esa frase. Sobre todo cuando se extrapolan los datos, ¿no? O sea, se leen mal los estudios. Yo creo que todos estos trabajos son indicativos y uno elegirá, como hacemos siempre, y con quizá un gran sesgo de confirmación, elegirá lo que lee y lo que repite y lo que asume como parte de su bagaje para luego el trabajo profesional. Pero, porque como dices tú, Santos, lo mismo dicen esto que lo contrario. Lo que pasa es que yo no presento aquí artículos que digan lo contrario de lo que yo pienso, esa es la pura verdad. esos son panfletos, no son estudios. Bueno, habría que traer uno para machacarlo entonces. Lo voy a buscar. Sí. Podríamos volver a lo que has preguntado antes, si hay diferencias a la hora de entender los estudios o de entender al perro, dependiendo de qué zona sea, de dónde provenga el estudio, ¿no? También la crítica nuestra proviene de nuestra visión del mundo del perro. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso también. Por eso hablo de sesgo de confirmación. Hoy Carol no ha hablado nada, ¿eh? Estoy Danos un cierre. fascinadísima escuchándolos, pero es que estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen, la verdad. Para mí este tipo de estudios son de nuevo un poco reduccionistas y simplistas de lo realmente que es un perro.
Y es muy difícil poder replicar en un laboratorio o en un estudio el ser perro. Entonces, el estudio sí me gustó, pero siento que hay que ser súper cauteloso, más aún de lo que fueron quizás los autores, en cuando toman estas muestras y catalogarlas de lo que son, ¿no? Porque esa categorización es nuestra. Y muchas veces el perro lo que está sintiendo o expresando es algo completamente diferente. Y lamentablemente no tenemos todavía las herramientas ni los métodos para poder saber y distinguir qué es eso, pero como decía Santos, la experiencia, el que ha tenido perros y entiende al perro, puede saber que el lanzarle la pelota no necesariamente es una emoción de alegría. Puede estar mezclado con un montón de otras sensaciones y emociones. Entonces, me gusta porque deja claro algo que es que el perro hace una distinción, pero soy súper cautelosa en decir qué distinción es la que hace. Entonces por ahí me quedaría como con eso. El perro es brillante, es maravilloso, es increíble. Y por ahí siento que los próximos estudios y cosas que se realicen, que ya se dice en este estudio, esto abre de nuevo una ventanita y una puerta para seguir haciendo las cosas en pro del bienestar del perro y tratando de entender al perro. Pero sí siento que hay que cambiar la metodología, hay que cambiar las formas y hay que cambiar las preguntas y la percepción, porque de nuevo somos nosotros tratando de entender a un individuo completamente diferente desde nuestra vereda, para también entendernos entre nosotros, pero no tenemos estudios hechos por perros para hablar del perro, entonces está complejo. Y no los tendremos. Santos. No. Y la cosa es que este estudio viene de la persona que posiblemente a mí más me ha abierto la mente acerca de los sentidos del perro. O sea que no puedo estar más que agradecido de la persona que ha hecho el estudio por todo lo que ha hecho antes. Lo cual, por otro lado, me dice, y después de tanto tiempo llega esto. Sí. Y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Nos quedamos acá.